Noticentro 1, CMI. Magnicidio presidencial. Hay nuevas pistas y aparece en escena la empresa CTU Security, liderada por un venezolano. Hay un tercer colombiano muerto en Haití, confirma director de la Policía Nacional. Encuentran muerto a joven que estaba reportado como desaparecido. Absuelven a funcionarios del gobierno de Uribe por chuzadas. Puestos de vacunación vacíos en Bogotá. No hay segundas dosis para Pfizer. Hoy son 2 meses sin salario de los trabajadores. Salud en cuidados intensivos. Trabajadores del hospital de Tuluá lanzan un ultimátum porque no reciben sueldo. 500.000 niños regresan a clases presenciales en Medellín. Colegio en mal estado en Cartagena. Padres se oponen a regreso a clases presenciales. Líder de Papá López tenía caleta para evadir a las autoridades. Lo capturaron por delitos de extorsión. Con Luisa Tobo. Muy buenos días, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. Aparecen nuevas pistas del magnicidio presidencial en Haití. El director de la Policía Nacional entregó nuevos detalles de la investigación y apareció en escena una empresa contratista de seguridad que fue la que pagó el pasaje a los militares colombianos. Didier Chica, muy buenos días. ¿Cuál es esa empresa? Luisa, buenos días. Se trata de la empresa CTU Security, una empresa domiciliada en el estado de la Florida, en Estados Unidos, pero controlada por venezolanos que están en el exilio. Esta empresa, según la investigación de las autoridades haitianas apoyadas por Interpol y por el FBI, fue la empresa que compró los pasajes aéreos de los colombianos que viajaron desde Colombia hacia Haití. Además, según ha dicho aquí en Colombia el director de la policía, las investigaciones han permitido determinar que los 2 colombianos que serían quienes actuaron como reclutadores de los demás soldados tenían un contacto permanente con esta empresa, situación que está ya comprobada por algunas fotografías y videos de cámaras de seguridad grabadas aquí en Colombia antes del magnicidio del presidente. Con la empresa CTU Security, basada en Miami, Florida, hemos encontrado, vuelvo a reiterar, relaciones de comunicaciones y dentro de las entrevistas que hemos recogido en Colombia se habla precisamente de esa coordinación también. El representante de esta empresa, lo cual es público, es el señor Anthony Emanuel Intriago Valera, de nacionalidad venezolana. El director de la policía también habló sobre la investigación que está haciendo Interpol sobre los movimientos en Colombia días antes o semanas antes de este asesinato del comisario Dimitri, el jefe de seguridad de la presidencia de Haití, una persona que también tendrá que en los próximos días rendir su versión ante las autoridades. Las actividades que el comisario Dimitri habría realizado en Colombia. Sabemos que estuvo no solamente de tránsito, sino un par de días en Colombia y sí estamos estableciendo patrón de comunicaciones, patrón financiero, estado de los vuelos, cómo se hizo la reserva. Haití también le pidió a Colombia información sobre posibles movimientos o transacciones financieras de Cristian Emmanuel Sanon, la persona que fue detenida en las últimas horas y que sería responsabilizado por las autoridades haitianas como el posible autor intelectual de este crimen. Información con Didier Chica, Noticentro 1 CMI. Didier, muchísimas gracias. El juez 56 de conocimiento de Bogotá absolvió a César Mauricio Velázquez y Edmundo del Castillo, exfuncionarios de la presidencia durante el mandato de Álvaro Uribe. El juzgado estableció que la Fiscalía no presentó pruebas suficientes para demostrar que los exfuncionarios participaron en un supuesto plan para desprestigiar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que investigaban la parapolítica. Noticentro 1 CMI conoció el caso del joven de 17 años quien había sido reportado como desaparecido durante las protestas del Portal Américas. En las últimas horas, Medicina Legal le confirmó a los familiares que el joven fue encontrado muerto. Estilo Vengas tiene los detalles de esta historia. Stig, muy buenos días.
Hola Luisa, televidentes, muy buenos días. Pues mire, una triste historia. El joven Duván Felipe Barrios, de 17 años de edad, fue reportado como desaparecido el pasado 5 de junio, luego de unas manifestaciones que se presentaron a altas horas de la noche en el Portal de las Américas. Desde ese día la madre y los familiares de este joven pusieron la denuncia, pues no se encontraba este sujeto, este joven, en ningún lado, ni siquiera en la localidad, ni se sabía del paradero del joven de 17 años. Pues luego de más de un mes de búsqueda por diferentes activistas, también algunas entidades, pues se conoció que Medicina Legal confirmó que el cuerpo sin vida se encontraba allí en esta entidad. Nosotros logramos hablar con la madre de Duván, quien confirmó que este joven habría sido maltratado por policías en Bogotá. Lo dejan allá, tipo 8 de la noche, y amigos que también refieren que lo dejaron allá. Y a mí mucha gente se me acercó y me dijo que a él se lo había llevado el ESMAD. Por eso es que yo pedía que el ESMAD me lo entregara, porque muchas personas decían que era el ESMAD. Mira, inclusive me dijeron que esa vez, el ESMAD, que no he visto disturbios. Sí hubo disturbio ese día, sí hubo. ¿Por qué esperaron tanto? Mira, yo hice denuncias, yo Duván lo empecé a buscar. La mamá este lunes hace un llamado a las autoridades, a la Fiscalía, para que se esclarezca qué fue lo que sucedió con su hijo de 17 años, pues nadie había dado razón de este joven y hasta hoy Medicina Legal dice que el cuerpo se encontraba en la entidad. Que Duván se encuentre en Medicina Legal. Mi hermano lo ve porque no me deja verlo a mí. Mi hijo se encuentra con golpes en la cabeza, en la cara. O sea, es terrible cómo me dejaron a mi hijo, ¿por qué hicieron eso? Usted no sabe el daño que hicieron. Es una familia entera. Dejó hermanitos pequeños. 11:07 de la mañana. En otras noticias, un verdadero drama vivió una familia a quien le raptaron su hija de 10 meses en la localidad de Kennedy. Según los padres de la niña de 10 meses, fue la misma sobrina cuidadora de la bebé quien habría raptado a la bebé. Se manifestaba que esta sería su hija y da unos indicios de que había una planeación para este rastro. Apoyados por el cuadrante, por cámaras de ciudad, se logra llegar al sitio donde posiblemente la tendrían raptada y sería la residencia de la madre del compañero sentimental. Se obsesionó totalmente la joven de 15 años con esta bebé que cuidaba. Todo un operativo por parte del Gaula de la Policía Metropolitana de Bogotá logró rescatar a esta bebé. Y en otras noticias, siguen bajando los contagios y las muertes por COVID-19. En el último informe del Ministerio de Salud se confirmó que se contagiaron en Colombia otras 19.000 personas. En este momento entonces los contagios llegan a 4.511.960. Los casos activos bajan a 131.798. Los nuevos fallecidos reportados 528. En este momento las muertes llegan entonces a 112.826. El desarrollo de estas tres noticias a las 12 del mediodía. Por ahora me despido desde la Plaza de Bolívar en el centro de Bogotá. Informó Stig Luengas para Noticentro 1 CMI. Stig, muchas gracias. Y se acabaron las segundas dosis para Pfizer y los puestos de vacunación en Bogotá amanecieron hoy vacíos. Luisa Fernández, buenos días. ¿Cuándo llegarían las nuevas dosis? Luisa, buenos días. Y no solo para segundas dosis, incluso para primeras dosis con este biológico puede que no se vacunen más en Bogotá, debido a que ha dicho la Secretaría que con la llegada de nuevos biológicos por parte de esta farmacéutica se van a priorizar las segundas dosis que le están debiendo a la ciudadanía. Según el gobierno nacional, llegarían nuevas dosis entre julio y diciembre de este año. La farmacéutica solo le debe a Colombia 5 millones de biológicos y serán distribuidos en cargamentos de hasta 250.000 dependiendo del envío que realice la farmacéutica hasta diciembre. Es decir, que esas entregas serán lentas y todavía no se podría garantizar la vacunación de todas las personas que faltan, no solo en Bogotá, sino en Colombia, por la segunda aplicación con este biológico. Fuimos a los puntos de inmunización de Bogotá, hicimos un recorrido y nos encontramos sorpresivamente, además de que con la furia de las personas que están esperando la segunda aplicación con este biológico, también con puntos de inmunización vacíos, porque hay algunas personas que no quieren aplicarse dosis ni de Sinovac ni de AstraZeneca.
Tengo que viajar al exterior y quererme ya con las 2 dosis puestas. Aparte nos citan, nos dan cita, nos dicen sí, vengan, y llegamos pidiendo permisos en trabajos, corriendo y demás, y simplemente ponen un letrero que dice no hay Pfizer. Luisa, hemos hablado con los líderes de cada punto de inmunización. Aseguran que desde la semana pasada la participación de los ciudadanos se disminuyó hasta más de un 50%. En lugares como este se pueden aplicar hasta 2.000 vacunas diarias. Sin embargo, eso se redujo a 700 personas por día. Esto tiene que ver más que todo con la participación ciudadana. Lo que han dicho acá es que tienen dosis para la aplicación de Janssen y también de AstraZeneca y Sinovac. Ojo, porque Sinovac solo hay para la segunda aplicación con agendamiento. Es decir, hay pocas vacunas en Bogotá. Por eso usted asista a los puntos de inmunización para que no se quede sin la suya. En otras noticias, en medio de este recorrido, conocimos la dramática historia de un venezolano que reside aquí, en Colombia. Su familia es de acá. Sin embargo, en mayo de este mismo año viajó a los Estados Unidos, como miles de personas, a aplicarse la vacuna contra el COVID-19. Él recibió el biológico de Moderna y debido a situaciones económicas no puede volver a Estados Unidos. Está a menos de un mes para que se le cumpla el último plazo para aplicarse la segunda dosis con este biológico que a Colombia no llega aún. Lo ideal sería que el gobierno pues trajera un lote de vacunas de Moderna, porque me imagino que no seré la única persona que debe estar en el mismo problema, ¿no? Creo que esta situación la están viviendo muchos gobiernos donde traen diferentes vacunas, se acaban unas vacunas y entonces se queda cierta cantidad de la población sin la segunda dosis. Y estamos esperando el pronunciamiento por parte del Gobierno Nacional, exactamente del Ministerio de Salud y también del Secretario de Salud de Bogotá ante la problemática que se vive con las segundas dosis de Pfizer. Los detalles y el pronunciamiento de los voceros los tendremos a las 12 del mediodía. Así es, Luisa, muchísimas gracias. Y con esta información vamos a hacer una pequeña pausa, pero al regresar a Noticentro 1 CMI. 500.000 de estudiantes regresan a clases en Medellín. Volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Hay emergencia en el hospital de Tuluá porque los trabajadores llevan 2 meses sin recibir salario y amenazaron con suspender las actividades. Sebastián Bedoya, buenos días. ¿Qué respuesta están recibiendo estos trabajadores? Hola Luisa, televidentes, muy buenos días. Mire, es bastante preocupante. Los hospitales del Valle del Cauca todos están en la unidad de cuidados intensivos, por así decirlo, de manera financiera. Por ejemplo, este de Tuluá, sus trabajadores, como usted dice, llevan entre 2 hasta 3 meses sin recibir un sueldo. Ellos dicen que el miércoles, si no reciben una respuesta, se suspenderá el servicio de consulta externa en este hospital tan importante del centro del Valle. De acuerdo con la Secretaría de Salud del departamento, las EPS le deben a toda la red hospitalaria la suma de 446.000 millones de pesos. Adicional a eso, estas EPS no están cumpliendo con el debido proceso para que se pueda cancelar esta millonaria deuda. Es decir, las EPS no están recibiendo, no están auditando las facturas y solo hasta el momento de esos 446.000 millones de pesos están erradicados, es decir, que ha cumplido todo el debido proceso. Pero, ¿cuáles son esas EPS que más le preocupan a las autoridades de salud? Es Emsanar, con una suma de 160.000 millones de pesos en su cartera morosa, seguida por Nueva EPS y Cosalud. Tanto los trabajadores del hospital de Tuluá como las autoridades del departamento le han hecho un llamado al gobierno nacional para que interceda ante las EPS y esta deuda sea cancelada en el menor tiempo posible y se puedan poner a paz y salvo con todos los trabajadores de los hospitales de nuestra región. Y ahora cambiamos de tema, esta vez con información judicial, porque esta madrugada la Policía Metropolitana de Cali, durante su plan de Cali Seguro por un Futuro, realizó varios operativos en 2 comunas de la ciudad. En una de ellas fueron capturadas 13 personas por los delitos de homicidio y también por tráfico de estupefacientes. Ellos estarían vinculados a 5 homicidios el año pasado aquí en la ciudad. Y también fueron capturados extorsionistas, 13 de ellos, que operaban en el sector de Terrón Colorado, en el occidente de la capital del Valle. Le exigían a los comerciantes la suma entre 30 y 50 millones de pesos con tal de no atentar contra su vida. Es por ahora la información desde el centro de Cali. Sebastián Bedoya,
Noticentro 1 CMI. Sebastián, gracias. 500.000 de estudiantes regresó a clases presenciales en Medellín. Yusi Chaparro, muy buenos días. ¿Cómo ha sido este proceso? Hola, buenos días. Después de 1 año y medio de pandemia, esta es la primera vez en que retornan completamente tanto los maestros como los estudiantes. Algunos durante el año anterior, incluso en este, tenían el modelo de la virtualidad y también de la alternancia, pero esta vez es total. Son 416.000 niños y jóvenes en total en toda la capital antioqueña. Estamos justamente a esta hora de la mañana en el colegio Juan María Céspedes. Saludamos a su rector, Lubín Fernández. Buenos días, rector. Vemos que ya las aulas están acondicionadas, que tienen distanciamiento. ¿Cómo se ha adelantado todo este protocolo? Buenos días. Buenos días para todos. Sí, estamos muy contentos, la institución educativa, y creemos que los maestros de Medellín, del departamento y del país, también estamos hoy de fiesta. Regresa la vida al colegio, regresan nuestros niños. La escuela no había muerto, pero sí estaba faltante de esta alegría y energía que traen los niños y los jóvenes a la escuela. Nos hemos acogido a las normas del Ministerio de Salud, a las del Ministerio de Educación, con el fin de poder conservar en los muchachos o de presentar las medidas de bioseguridad reglamentarias para que ellos se puedan estar en estas pequeñas asambleas de 20, 25 estudiantes compartiendo su proceso de aprendizaje con los maestros. Muy bien, rector. Por último, hace unos minutos hacíamos el recorrido por cada una de estas aulas, veíamos profesoras casi llorando de la emoción, niños también felices de reencontrarse. ¿Todos vuelven o algunos se quedan en la casa? No, hay algunos estudiantes muy reducidos que los padres de familia piensan que la escuela sigue siendo un foco de contagio, entonces vamos a seguir un trabajo especial con ellos. Hay que aclarar a las familias que los niños regresen a la escuela es un proceso voluntario, pero voluntario de la familia. Los maestros a partir de hoy estamos todos cumpliendo nuestras jornadas laborales y en la mayor disposición de acompañar el proceso de aprendizaje. Muy bien, rector Lubín Fernández, muchas gracias. Bueno, y hay que decir que según la Secretaría de Educación, los maestros en la capital antioqueña ya están vacunados en un 90%, son 13.816 los que ya tienen este esquema completo de vacunas, por lo que se garantiza entonces un poco más la tranquilidad para los padres de familia y para los niños. Y en otras noticias de Antioquia, una grave emergencia se vivió en las últimas horas en el municipio de Abeiba, Urabá, antioqueño, en donde las fuertes lluvias provocaron el desbordamiento de varios ríos y quebradas, y esto a la vez un derrumbe que tienen comunicadas a cerca de 6.000 personas. 6 viviendas, según las autoridades, se encuentran completamente destruidas a causa de estas emergencias. Más adelante en minutos tendremos ampliación de estas noticias desde Medellín. Así es, Yusi, gracias. Y mientras tanto, Cartagena todavía no regresa a clases presenciales y los padres de familia del colegio Las Gaviotas dicen que no enviarán a sus hijos por el mal estado de la institución. Tatiana Rodríguez con el reporte desde la Heroica. Tatiana, buenos días. Luisa, televidentes, muy buenos días. Mire, lo grave de la situación es que según los padres de familia desde hace 5 años vienen denunciando el mal estado en el que se encuentra el plantel sin que hayan obtenido una respuesta positiva por parte de la Secretaría de Educación. Pero para que nos amplíe esta información vamos a darle la palabra a la señora María García, representante de padres de familia. ¿Cuál es el estado en el que se encuentra el plantel? Muy buenos días. Muy buenos días. El plantel se encuentra en un estado deplorable. No tenemos baños, los salones no tienen puertas, el plafón de la principal se está cayendo, no tenemos ventilación suficiente, hay una cantidad de monta alrededor de los salones. Así es, muchísimas gracias. Entre tanto han manifestado que están dispuestos a protestar si es necesario para que el distrito adecúe los salones y los colegios que se encuentran en mal estado. Por ahora es toda la información, más adelante ampliación de esta noticia. Así es, Tatiana, gracias. Y pese a que la Rectoría de la Universidad del Atlántico anunció el reinicio de las clases académicas hace 8 días, los docentes están advirtiendo sobre una falsa normalidad académica porque los estudiantes no están asistiendo virtualmente. ¿Qué más dicen los profesores? Jorge Castro, buenos días. Muchas gracias, Luisa, muy buenos días. Es una situación de incertidumbre para los profesores de la Universidad del Atlántico, pues acceden a la plataforma a iniciar sus clases, pero los estudiantes no están concurriendo. Y sin embargo, la universidad había manifestado hace 8 días
que comenzaba y que continuaba el primer semestre académico de 2021. ¿Qué es lo que acontece con estas clases virtuales? Profesor Gualberto Torres es el presidente de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios APU de la Universidad del Atlántico. Muy buenos días. Bueno, lo que acontece es que los estudiantes han sido concretos. Hasta tanto en la mesa de garantía no le den a ellos todas esas necesidades que están pidiendo, ellos no levantan el paro, y si no levantan el paro no hay estudiantes en las plataformas porque ingresan 3 o 4 de 50 o 60 estudiantes, y nosotros creemos que la universidad debe concertar con ellos rápidamente el acuerdo de esa mesa para que los profesores podamos realizar nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Expresan ustedes a través de un comunicado que también se les están pidiendo a ustedes cumplir con algunos requerimientos estilo colegio privado. Es correcto, nos están enviando unos formatos para que nosotros depositemos en esos formatos nuestra experticia, nuestra actividad académica, pero ¿qué actividad académica podemos desempeñar? Si nosotros desempeñamos la actividad académica con los estudiantes, es en los laboratorios, es en los talleres, y se resulta que si no hay estudiantes, si no hay materia prima, nosotros no podemos desempeñar nuestra labor académica, y es una farsa que están haciendo con la comunidad, porque no podemos llenar un formato sobre mentiras. Entonces queremos que se levante el paro rápidamente para nosotros continuar el semestre. Muy amable, profesor Gualberto Torres de la Universidad del Atlántico, alrededor de esta situación incierta sobre la reanudación de las clases en esta alma mater. En otras noticias, las autoridades de policía han revelado de videos de cómo se produjo la captura de Raúl Onassis Bornacelli, alias El Cabezón, uno de los cabecillas de la organización de los Papa López. Fue capturado en el norte de la capital del Atlántico por el delito de concierto para delinquir, homicidio y extorsión. Tenía una caleta pasando de una cocina, de una casa hasta una vivienda vecina para poder evadir a las autoridades. Más adelante tendremos, Luisa, detalles de estas noticias desde Barranquilla. Así es, Jorge, gracias. Y en un nuevo ataque sicarial en Bucaramanga, 2 hermanos perdieron la vida este fin de semana. Eduardo Herrera, buenos días. ¿Qué se sabe de las víctimas? Hola Luisa y televidentes, muy buenos días. Pues hasta el momento se sabe que son 2 hermanos gemelos de 33 años de edad. Estamos hablando de Andrés y Ricardo Alarcón León. Y debido a los pocos testigos que habían a esa hora en la zona, se manejan varias hipótesis. La primera es que 2 sujetos en una motocicleta los habían alcanzado y desde una distancia muy corta les habrían disparado. La otra es que este ataque se perpetró desde la ventana de un vehículo de color azul que desapareció en medio del tráfico. Lo cierto es que Andrés recibió 2 impactos en el costado derecho de su cuerpo, mientras que su hermano recibió un impacto en la cabeza y otro en el costado izquierdo de su cuerpo. Y también se pudo constatar en medio de la inspección que estos hermanos gemelos habían recibido varias heridas con arma blanca, al parecer minutos antes en medio de una riña en un establecimiento comercial. Pues bien, esas son las hipótesis que se manejan de este nuevo ataque sicarial en el área metropolitana. Nosotros regresaremos más adelante con el desarrollo de esta noticia. Desde Bucaramanga, Eduardo Herrera, Noticentro 1, CMI. Eduardo, muchas gracias. Hacemos una pequeña pausa en Noticentro 1 CMI, pero al regresar espere. Protestas en Cuba. ¿Qué está pasando en la isla? Ya regresamos. Dura represión del gobierno cubano a histórica jornada de manifestaciones. Tildó de delincuentes a quienes se movilizaron en contra del régimen. Y más de 30 millones de personas están en máxima alerta por las altas temperaturas en Estados Unidos. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. El gobierno cubano tildó de delincuentes a los manifestantes que se movilizaron en contra del régimen cuando el país atraviesa su peor crisis económica en 30 años. De hecho, miles de cubanos se tomaron las calles para protestar al grito de libertad, en una jornada inédita que se saldó con decenas de detenidos y enfrentamientos después de que el mismo presidente Miguel Díaz-Canel llamó a sus partidarios a defender la revolución. Mientras que frente a la represión en contra de los manifestantes, Díaz-Canel aseguró que los manifestantes tuvieron la respuesta que merecían. No vamos a admitir que ningún contrarrevolucionario, mercenario, vendido al gobierno de los Estados Unidos, vendido al imperio, recibiendo dinero de las agencias, dejándose llevar por todas estas estrategias ideológicas, vayan a provocar desestabilización en nuestro pueblo.
Más de 30 millones de estadounidenses están en alerta máxima por las altas temperaturas en el país norteamericano que podrían batir nuevos récords. Cuando una amplia área del oeste es golpeada por una intensa ola de calor, la segunda en pocas semanas. Según el Servicio Meteorológico Nacional, Las Vegas igualó su máximo histórico al alcanzar los 47,2 grados, marca que alcanzó la ciudad ubicada en medio del desierto de Nevada por primera vez en 1942 y 3 veces desde 2005. Esta nueva ola de calor llega menos de 3 semanas luego de que la primera azotara el oeste de Estados Unidos y Canadá a finales de junio, con récords de altas temperaturas durante 3 días seguidos en la provincia canadiense de la Columbia Británica. Las autoridades haitianas anunciaron el arresto de un médico que reside en Florida como sospechoso central de ser el autor intelectual del asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, el pasado 7 de julio. Se trata de Cristian Emmanuel Sanon, de 63 años y nacido en Haití, quien también aspiraba a ocupar el cargo de presidente del país, según asegura la Policía Nacional haitiana, que informó que Sanon arribó en junio en un avión privado con objetivos políticos y contactó con una empresa de seguridad privada para reclutar a las personas que realizaron el acto. La policía registró la casa de Sanon y encontró una gorra de la DEA, 2 vehículos, 20 cajas de cartuchos, 24 blancos no usados y 4 matrículas de la República Dominicana. Luego de los enfrentamientos entre bandas criminales y cuerpos de seguridad en el oeste de Caracas, que se extendieron por más de 2 días, el presidente venezolano Nicolás Maduro aseguró que ya tienen control de la zona conocida como Cota 905 y además responsabilizó al gobierno de Iván Duque de presuntamente haber financiado estos grupos junto a la oposición venezolana liderada por Juan Guaidó. Un ejército de mercenarios, un país exportador de violencia, de terrorismo. La mayor amenaza que tiene América Latina y el Caribe es hoy la mafia que está en el poder en Colombia. Magnicidio presidencial. Hay nuevas pistas y aparece en escena la empresa CTU Security, liderada por un venezolano. Hay un tercer colombiano muerto en Haití, confirma director de la Policía Nacional. Encuentran muerto a joven que estaba reportado como desaparecido. Absuelven a funcionarios del gobierno de Uribe por chuzadas. Puestos de vacunación vacíos en Bogotá. No hay segundas dosis para Pfizer. Hoy son 2 meses sin salario de los trabajadores. Escasean los insumos en nuestra institución. Salud en cuidados intensivos. Trabajadores del hospital de Tuluá lanzan un ultimátum porque no reciben sueldo. 500.000 niños regresan a clases presenciales en Medellín. Colegio en mal estado en Cartagena. Padres se oponen a regreso a clases presenciales. Líder de Papá López tenía caleta para evadir a las autoridades. Lo capturaron por delitos de extorsión. Con Luisa Tobo. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Una empresa contratista de seguridad con sede en Miami aparece en la investigación por el magnicidio presidencial en Haití. La compañía CTU Security fue la que pagó los pasajes de los exmilitares colombianos. Una empresa radicada en el estado de la Florida y controlada por venezolanos en el exilio habría sido la encargada de reclutar a los colombianos detenidos en Haití. El representante de esta empresa, lo cual es público, es el señor Anthony Emanuel Intriago Valera, de nacionalidad venezolana. En Colombia, la policía tiene evidencias sobre reuniones entre funcionarios de la empresa CTU Security y los militares que habrían reclutado a los demás soldados. Hemos encontrado vehículos, en los videos hemos encontrado reuniones, personas que se ven juntas, que las estamos enviando precisamente a Haití. La policía también confirmó que el jefe de seguridad de la presidencia de Haití estuvo en el país. Sabemos que estuvo no solamente de tránsito, sino un par de días en Colombia, y sí estamos estableciendo patrón de comunicaciones, patrón financiero, estado de los vuelos, cómo se hizo la reserva. Estamos en ese trabajo de verificación a fondo. En las últimas horas se confirmó la muerte de otro de los colombianos que había sido herido en Haití.
Noticia en desarrollo en CMI. Mucha atención porque Medicina Legal confirmó la identidad de un joven que había sido reportado como desaparecido durante las protestas del paro nacional. Noticentro 1 CMI habló con su madre y la policía niega la responsabilidad en este caso. Estilo Vengas, ¿cómo es la historia y quién era este joven? Hola Luisa y televidentes, muy buenas tardes. Pues era un joven de 17 años identificado como Duván Barros. Este era un estudiante y participaba en las manifestaciones el pasado 5 de junio en el Portal de las Américas. Desde ese día no se sabía nada de Duván. La mamá lo buscó durante más de un mes. Hasta hace poco la Medicina Legal le dijo a la mamá que el cuerpo fue identificado. La mamá le habló a Noticentro 1 CMI. Este lunes Medicina Legal confirmó que fue encontrado el cuerpo sin vida del joven de 17 años de edad, Duván Felipe Barros Gómez, quien había sido reportado como desaparecido el pasado 5 de junio en Bogotá. Tipo 8 de la noche y amigos que también refieren que lo dejaron allá. Y a mí mucha gente se me acercó y me dijo que a él se lo había llevado el ESMAD. Entonces, por eso es que yo pedía que el ESMAD me lo entregara, porque muchas personas decían que era el ESMAD. Mira, inclusive me dijeron que esa vez, el ESMAD que no he visto disturbios. Sí hubo disturbio ese día, sí hubo. ¿Por qué esperaron tanto? Sus familiares decidieron contar a Noticentro 1 CMI la trágica historia que hoy enluta a la familia. Que Duván secuestre Medicina Legal. Mi hermano lo ve porque no me deja verlo a mí. Mi hijo se encuentra con golpes en la cabeza, en la cara. O sea, es terrible cómo me dejaron a mi hijo, porque hicieron eso. Usted no sabe el daño que hicieron. Es una familia entera. Dejó hermanitos pequeños. Aseguran que Duván no era un vándalo y que no le hacía daño a nadie. Mi hijo no era vándalo, como se ha dicho. Mi hijo estaba protestando, él iba, pero pacíficamente. Al parecer, de acuerdo a una confusión, hasta el día de ayer dan el dictamen y la plena identidad del joven Duván. La Policía Nacional no tiene ninguna responsabilidad con estos hechos. Un fuerte llamado hacen a las autoridades, tanto policiales como judiciales. Yo le hago un llamado a las autoridades, a la Fiscalía, esclarecer la muerte de Duván, porque fueron ellos. Yo le estoy diciendo que fueron ellos. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque duraron tanto tiempo para identificar a Duván. Hasta el sol de hoy no conocemos la causa y la manera de muerte de Duván. Queremos que se establezca qué pasó ese día. Digamos que era un lugar muy cercano a donde siempre está la policía y el ESMAD presentes. Es un lugar, un punto, digamos, de resistencia donde se presentan concentraciones todos los días y todas las noches. Y digamos que lo último que se sabe es que Duván estuvo allí. La Fiscalía General de la Nación adelanta las actividades pertinentes para esclarecer el hecho, teniendo en cuenta que tiene algunas declaraciones importantes que dan cuenta de que se trataría de un ahogamiento. Con una velatón y actos simbólicos se recordará este lunes a Duván Felipe, un joven que protestaba en el denominado Portal Resistencia en la localidad de Kennedy. Versiones encontradas y una historia que debe esclarecer la Fiscalía General de la Nación. Si este joven murió ahogado, como lo dice la policía, o como dicen sus familiares y algunas personas que fue maltratado por la policía. Desde el occidente de Bogotá informó Stig Luengas para Noticentro 1 CMI. Stig, muchísimas gracias. Y Bogotá se queda sin la vacuna Pfizer para la segunda dosis y espera que el gobierno nacional entregue un nuevo lote en los próximos días. Los centros de vacunación amanecieron vacíos. Luisa Fernández tiene el reporte. Luisa, buenas tardes. Luisa, televidentes, buenas tardes. El día miércoles llegarían nuevos lotes de la vacuna de Pfizer. Según la Secretaría de Salud, serán priorizadas para las personas que están esperando la segunda aplicación con este biológico.
A Bogotá solo le quedan dosis de AstraZeneca, Janssen y Sinovac. La última fue priorizada para segundas dosis con agendamiento. En cuanto a Pfizer, el desabastecimiento es total. Lo preocupante es que el gobierno nacional aseguró que la farmacéutica solo les debe 5 millones de dosis y que la entrega será más lenta entre julio y diciembre. A partir del día miércoles llegarán unos nuevos lotes de Pfizer que serán distribuidos inmediatamente por todo el territorio nacional. Cabe recordar que el Comité Asesor del Ministerio de Salud recomendó que la interdosis entre primera y segunda dosis puede extenderse incluso hasta por 12 semanas, lo que quiere decir que no se ve en peligro el proceso de inmunización de esta población. Entre tanto, la furia de los usuarios que han esperado por días esta vacuna para la segunda aplicación se desató en los puntos de inmunización. Tengo que viajar al exterior y quererme ya con las 2 dosis puestas. Nos citan, nos dan cita, nos dicen sí, vengan, y llegamos pidiendo permisos en trabajos, corriendo y demás, y simplemente ponen un letrero que dice no hay Pfizer. La otra preocupación es la poca participación al proceso, debido a que la ciudadanía rechaza biológicos como AstraZeneca y Sinovac. Vamos a más de la mitad en disminución de personas vacunadas, pero tratando de nosotros dar lo mejor y tener los puntos habilitados para que la gente venga a vacunarse. Colombia ha recibido más de 28 millones de vacunas contra el COVID-19. 11.078.703 corresponden a Pfizer. Y en medio de los recorridos realizados esta mañana por los puntos de inmunización de la capital del país, encontramos la dramática historia de un venezolano que reside en Bogotá, quien se aplicó la primera dosis en Estados Unidos y ahora por su situación económica no puede volver a ese país para aplicarse la segunda. El biológico no ha llegado a Colombia. A don Alberto la vida le jugó una mala pasada, o varias. Viajó a Estados Unidos como miles de personas para aplicarse la vacuna contra el COVID-19 con el biológico de Moderna. Mientras era inmunizado, su madre, quien vivía en Venezuela, falleció. Me apliqué la primera dosis en Estados Unidos, en Miami, el 9 de mayo. Y por razones ajenas a mi voluntad tuve que devolverme. Luego de perder parte de sus finanzas llegó a Colombia, de donde son sus hijas y esposa. Ante su caída económica, el viaje para aplicarse la segunda dosis no se ha podido llevar a cabo. Lo ideal sería que el gobierno trajera un lote de vacunas de Moderna, porque me imagino que no seré la única persona que debe estar en el mismo problema, ¿no? Creo que esta situación la están viviendo muchos gobiernos donde traen diferentes vacunas, se acaban unas vacunas y entonces se queda cierta cantidad de la población sin la segunda dosis. La esperanza de don Alberto se acaba en menos de un mes. Último plazo para la segunda aplicación. Entre tanto, el gobierno nacional anunció la llegada de este biológico para finales de julio o principios de agosto. Un dato importante, según el Ministerio de Salud, los nuevos lotes que lleguen de los biológicos de Pfizer serán priorizados para las segundas dosis y también para las mujeres embarazadas y niños mayores de 12 años que tengan comorbilidades. Son las noticias desde el centro de Bogotá. Luisa Fernández, Noticentro 1 CMI. Luisa, muchas gracias. Varios hospitales del Valle del Cauca están en cuidados intensivos por la falta de pago de las EPS. En Tuluá, los trabajadores anunciaron un cese de actividades en consulta externa si no les pagan los sueldos de 2 meses vencidos. Sebastián, buenas tardes. ¿Ya recibieron alguna respuesta a estos trabajadores? Luisa, televidentes, muy buenas tardes. La respuesta que da la Secretaría de Salud del Valle es que necesita que todas las EPS se pongan a paz y salvo para poderles resolver no solamente al Hospital de Tuluá, sino a todos los centros asistenciales del departamento. Los hospitales en el Valle del Cauca están en cuidados intensivos. En este momento nos están debiendo 3 meses de salario y no nos han pagado. La plata llega y no sabemos qué se hace. Trabajadores del Hospital Tomás Uribe de Tuluá, centro del Valle, denuncian atrasos en el pago de sus salarios, falta de insumos y de no darles una solución. El miércoles sería suspendido el servicio de consulta externa. Que hoy las EPS nos adeudan más de 90.000 millones de pesos. Que hoy nuestro hospital, el más importante del Valle del Cauca, el pulmón del Valle del Cauca, está facturando 9.000 millones de pesos. Y solamente nos llegaron de giro directo 2.100 millones. La Secretaría de Salud del Valle explica que las EPS deben 446.000 millones de pesos a la red hospitalaria y además no hacen el debido proceso para cancelar las deudas. Cuando el Ministerio y la Superintendencia los llaman a decir que no han pagado, ellos contestan que lo auditado pues es el mínimo. Tenemos hoy auditado una cifra cercana al 10% de la facturación radicada y esa es la razón por la cual no se paga. Según la Autoridad de Salud, EMSANAR es la EPS que más debe con una cartera
morosa de 160.000 millones de pesos, seguida por Nueva EPS y Cosalud. Las autoridades en el departamento del Valle le han hecho un llamado al gobierno nacional para que interceda y las EPS se pongan a paz y salvo con esta cartera morosa que supera los 140.000 millones de pesos en el menor tiempo posible. Y ahora cambiamos de información porque fueron capturadas 13 personas por el presunto delito de homicidio y tráfico de estupefacientes en 2 comunas de la ciudad. Así fue el mega operativo que hizo la policía para capturar a 13 personas vinculadas a los delitos de homicidio y tráfico de estupefacientes en 2 comunas de Cali. Sujetos que estaban vinculados directamente a 5 casos de homicidio, al tráfico y porte de estupefacientes. Allí también logramos directamente que todas estas personas se les diera la medida intramural. De otro lado también cayeron los responsables de distintas extorsiones, eran conocidos como la tercera generación. Realizaban extorsiones a los comerciantes de Terrón Colorado, les exigían entre 30 y 50 millones de pesos. Ahí hicimos alrededor de 15 allanamientos e igualmente 12 capturas. 5 de los detenidos fueron enviados a prisión, los demás siguen vinculados a la investigación. Este tipo de operativos se continuarán realizando en distintos puntos de la ciudad, como en zonas gastronómicas, en el transporte masivo, dentro de un plan que han denominado como Cali por un futuro seguro. Es por ahora la información desde la capital del Valle. Sebastián Bedoya, Noticentro 1, CMI. Sebastián, muchas gracias. El juez 56 de conocimiento de Bogotá absolvió a César Mauricio Velázquez y Edmundo del Castillo, exfuncionarios de la presidencia durante el mandato de Álvaro Uribe. El juzgado estableció que la Fiscalía no presentó pruebas suficientes para demostrar que los exfuncionarios participaron en un supuesto plan para desprestigiar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que investigaban la parapolítica. Hacemos una breve pausa, pero cuando volvamos a Noticentro 1 CMI, les contamos cómo ha sido el regreso a clases presenciales en Medellín. Volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Más de 416.000 estudiantes retornaron hoy a clases presenciales en 500 colegios de Medellín. El 90% de los maestros tienen esquema de vacunación contra el COVID. Yusi Chaparro tiene el reporte desde la capital de Antioquia. Yusi. Hola, buenas tardes. Justamente según la Secretaría de Educación son exactamente 13.600 los maestros que ya tienen estas 2 dosis o en el caso pues de la Janssen ya tienen aplicada esta vacuna para poder garantizar todos los protocolos de bioseguridad y también poder hacer un buen retorno de estos niños y jóvenes a las aulas de clase. Luego de 1 año y medio, la presencialidad retornó totalmente a los colegios de Medellín. Algunos tenían el modelo de alternancia y virtual, pero hoy 416.000 niños y jóvenes ya estudian en las aulas. El reencuentro fue emotivo para alumnos y maestros. Miren la historia de la hora del recreo. Fue muy larga. Me da escalofríos porque soy una maestra de la afectividad, entonces me hacía falta el encuentro con mis niños. Feliz porque uno puede compartir con los amiguitos y jugar y hacer tareas. Feliz porque volví al colegio, porque volví a ver a mis compañeritos. Las directivas de todos los colegios, como el Juan María Céspedes, dispusieron de todos los protocolos de bioseguridad. El aforo máximo es de 25 personas por salón de clase y hay distanciamiento en los pupitres. Hemos tratado de ajustarnos a la normatividad vigente del Ministerio de Salud, lo mismo que el del Ministerio de Educación. Las autoridades educativas explicaron que el retorno es seguro, pues casi el 90% de los maestros está vacunado. Que es un paso muy importante, un hito muy importante para que nuestros niños regresen a esa normalidad que siempre hemos debido de mantener. En total, 13.600 maestros de Medellín han recibido el esquema completo de vacunación. Y en otras noticias de Antioquia, a las 2:21 del mediodía, una grave emergencia se presentó en el municipio de Dabeiba, Urabá, antioqueño. Allí cerca de 6.000 personas quedaron incomunicadas por un derrumbe. Las autoridades están tratando de hacer remoción con maquinaria pesada. Se estima que serían 450 familias las afectadas. Las fuertes lluvias provocaron el desbordamiento de varios ríos y quebradas en el cañón de Camparrucia, zona rural del municipio de Dabeiba, Urabá, antioqueño. Más de 6.000 personas quedaron incomunicadas por un derrumbe. Las fuertes lluvias acá en nuestro municipio en Dabeiba afectaron todo el sector de
el cañón de Camparrús, que son 17 veredas, es un cañón bastante productivo de panela, caña y café. Además, 6 viviendas quedaron destruidas. Las autoridades a esta hora destinan ayudas humanitarias. Cerca de 450 familias más o menos, 6 casas totalmente afectadas, otras averiadas, otras que las fuertes lluvias también perjudicaron en su estructura. Y la banca allí en el sector de Agualinda, donde quedó únicamente el paso para lo que llamamos un bus escalera, las Chivas. Maquinaria pesada del DAGRAN adelanta labores en la zona de remoción para habilitar el paso. Justamente en las próximas horas espera se habilite el paso para sacar el producido de estos cultivos. Es todo desde Medellín. Yusi Chaparro, Noticentro 1 CMI. Feliz tarde. Yusi, muchas gracias. Y Cartagena todavía no regresa a clases presenciales y los padres de familia del Colegio Las Gaviotas dicen que no enviarán a sus hijos por el mal estado de la institución. Tatiana Rodríguez tiene el reporte desde la Aeróbica. Tatiana, buenas tardes. Luisa, televidentes, muy buena tarde. Según los padres de familia, desde hace 5 años que vienen denunciando el grave estado en el que se encuentra el plantel sin que hayan obtenido una respuesta positiva por parte de la Secretaría de Educación. Han manifestado que no están dispuestos a que los estudiantes vuelvan a las aulas de clase de manera presencial hasta tanto no hayan las condiciones para que regresen al colegio. Además, manifiestan que los baños están en mal estado y no se podrían cumplir las medidas de bioseguridad. Este es el panorama de la institución educativa Las Gaviotas. El mal estado del colegio es evidente y según los padres de familia, la infraestructura se cae a pedazos. Siempre dicen que vienen a arreglarlo en otras instituciones y nada y nada. Y así quiere el gobierno, la Secretaría de Educación, de que nuestros hijos entren en estas condiciones que no estamos aptos para un regreso a clase. El plafón que está en la entrada, que dirige hacia los salones, está cayéndose. Tiene partes eléctricas que están gozando con esa humedad ahí, que es un peligro que se electricen los niños. Pese al riesgo de colapso del plantel, los padres manifiestan que se les está convocando para que los estudiantes regresen a las aulas el 15 de julio, a lo que se niegan rotundamente hasta tanto la Secretaría de Educación haga las adecuaciones necesarias. Esto está así desde hace mucho tiempo, esto no es de ahora. Cuando el Iota, el huracán Iota, se agravó más la situación. Yo tuve que buscar a mis hijos corriendo porque se estaba filtrando el agua por el plafón. Lo grave de la situación, de acuerdo con el comité, es que desde hace más de 5 años vienen denunciando el estado del colegio sin obtener una respuesta positiva. Entre tanto, según lo que ha manifestado el distrito, aún no hay una fecha clara para el regreso de manera presencial a los colegios. La Secretaría de Educación ha informado que se abrirá una licitación para realizar las adecuaciones en las escuelas y colegios. Por ahora es toda la información desde Cartagena. Tatiana Rodríguez para Noticentro 1 CMI. Feliz tarde. Tatiana, muchas gracias. Pese a que la Rectoría de la Universidad del Atlántico anunció el reinicio de las actividades académicas hace 8 días, los profesores están advirtiendo sobre una falsa normalidad académica porque los estudiantes no están asistiendo virtualmente. Jorge Castro, ¿qué dicen las autoridades de la universidad? Muchas gracias, Luisa. Muy buenas tardes. En la Rectoría de la Universidad del Atlántico se ha mencionado una reanudación de las clases desde hace 8 días virtualmente. Sin embargo, los estudiantes han declarado que se mantienen en paro y que solo lo levantarán a través de una asamblea informativa. Mientras los profesores le piden a la Rectoría aclarar qué acontece, pues se encuentran en un momento de incertidumbre porque convocan a clases los profesores, pero los estudiantes no asisten. En promedio, 4 de cada 30 estudiantes están asistiendo a las clases virtuales de la Universidad del Atlántico. Esto genera una incertidumbre entre profesores. La universidad informó de un reinicio de actividades académicas hace una semana, pero los estudiantes se mantienen en paro. Los profesores estamos en el medio, ¿verdad? Porque los profesores necesitamos que haya ese acuerdo consensuado, ¿verdad? Respetuoso entre estudiantes y la administración. Cuestionan también los profesores que se les esté pidiendo un control que no les corresponde. Nosotros pedimos una mesa de garantía también. ¿Por qué? Porque a los profesores nos están entregando unos formatos
para que nosotros dejemos constancia de que estamos desempeñando una labor académica, y eso no es cierto. Los estudiantes reclaman el cumplimiento de varios puntos que se acordaron al levantarse el paro de hace 2 años. Y la Policía Metropolitana de Barranquilla develó un sofisticado sistema de escondite de alias El Cabezón, un líder de la banda de los Papa López capturado en las últimas horas en Barranquilla. Raúl Onassis Bornacelli González delinquía en barrio del sur de Barranquilla y el municipio de Soledad. Tenía una orden de captura por el delito de concierto para delinquir, extorsión y desplazamiento forzado. Cuando se realizó la diligencia de allanamiento y registro en una residencia en el norte de Barranquilla, el Cabezón fue encontrado dentro de una caleta que había adaptado en la cocina de la casa y a la que se ingresaba a través de un closet. También tenía forma de vigilar la presencia de autoridades en los sectores en donde operaba. Este sujeto había instalado un sistema de cámaras de seguridad en barrios como el Ferry, 1 de Mayo y las ferias, las cuales monitoreaba a través de su celular. El capturado tenía bajo su cargo a por lo menos 20 hombres. Bornacelli contaba con 20 anotaciones judiciales por diferentes delitos, informó la Policía Metropolitana de Barranquilla. En varias ocasiones había sido capturado y también se ha salvado en diferentes atentados que se ha perpetrado en enfrentamientos de los Papa López con la banda de los costeños, todas organizaciones criminales dedicadas al microtráfico y a la extorsión. Noticias desde Barranquilla con Jorge Castro, Noticentro 1, CMI. Jorge, muchas gracias por su información y mucha atención porque la esposa del opositor Juan Guaidó denuncia que organismos de seguridad del gobierno de Nicolás Maduro lo tienen rodeado en su residencia. Esta es una noticia en desarrollo. Hasta aquí la información en Noticentro 1 CMI. Continúe con toda la programación del Canal 1 y a las 8 de la noche espere una nueva emisión de noticias. ¡Feliz tarde!